voy a tratar de explicar por la palabra y usted recíbalo, y como te decía, eso no es para el que no vino ni para el que está al lado tuyo. Confróntate hoy con la palabra. ¿Qué es el primer amor por Dios? En primer lugar, es que tú y yo amemos a Dios por encima de nosotros mismos. Cuando tú amas a Dios por encima de ti mismo, pastor, ¿qué es amar a Dios por encima de ti? Tú y yo tenemos pasiones, tenemos deseos, tenemos emociones y sentimientos. Cuando nosotros tenemos claro que tenemos que agradar a Dios por encima de lo que yo siento, pienso y creo, yo vivo para Dios. Pero muchas veces justificamos nuestro enojo, nuestra raíz de amargura, nuestra rabia. Y algunos hasta por la misma palabra justifican sus acciones, cuando está fuera de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Cuando tú dices que amas a Dios en el primer amor, sabes que Dios está por encima de tu misma familia. Hay gente que deja de servirle a Dios, de esforzarse, de trabajar, porque es que la familia le molesta, es que la familia lo acosa, es que la familia tiene el primer lugar en su vida. Recuerda que Dios está por encima de la familia. Y el que te dio la familia fue Dios, y ese que te la dio te la puede quitar, como pasó con Job, y Job lo expresó. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese primer amor por Dios, que tiene que estar por encima de todo, implica que ese primer amor tiene que estar por encima de tus amistades. No permitas que tus amigos te alejen de Dios, porque la palabra de Dios es clara cuando dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, entre el diablo y Dios. No hay amistad. Y usted y yo tenemos que saber que las amistades no pueden influenciar en nuestra fe cristiana. Y que el que decide ser amigo tuyo, si no es cristiano, tiene que aceptarte como hijo de Dios y saber que delante de ti no pueden haber cierto tipo de conversaciones, cierto tipo de chistes, cierto tipo de temas. Porque lo primero que tienen que decir es: ahí viene el evangélico. Cambiemos el tema. Eso es el primer amor por Dios. O sea, que tú le hagas entender a la gente, a tu familia y a ti mismo que Dios está por encima de todo. El primer amor por Dios, en segundo lugar, es amar su presencia y buscarlo cada mañana. Pero lamentablemente hay cristianos que les da lo mismo un día entero sin orar. Y permítame, y llámeme fanático, llámeme religioso, pero yo seguiré creyendo lo que viví, lo que he sentido, que el mejor horario para buscar a Dios es en la madrugada. Permítame y le doy una razón humana, porque le estoy entregando lo primero del día a Dios. Mis primeras fuerzas, mi primera actividad. Mas si oro a mediodía o en la tarde, le estoy entregando ya la ultimicia, el cansancio, las preocupaciones. Estoy cargado de tantas cosas que la intimidad con Dios no va a ser igual. En segundo lugar, respuesta bíblica, porque la Biblia me manda y dice que los que temprano le buscan le hallan. Oh Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Hay secretos, pero sea que sea en la madrugada, a cualquier hora del día, hay creyentes que han perdido esa pasión por orar día tras día. Eso es dejar el primer amor. Cuando, repito, te da lo mismo orar o no orar. Número 3, perder o dejar el primer amor es anhelar oír la voz de Dios. ¿Y cómo tú oyes la voz de Dios todos los días? A través de la Escritura. Leyéndola, estudiándola, escudriñándola, pero teniendo claro que lo que Dios te va a hablar no solamente es de bendición y prosperidad, sino también de corrección y exhortación. ¿Cuántas veces en la semana anhelas que Dios te corrija cuando lees la Biblia?
Normalmente la gente busca a Dios y la palabra. Señor, háblame según mi necesidad. Y no anhelamos leer la Biblia para que Dios nos enseñe, nos corrija. Porque recuerde que el apóstol Pablo dice en la carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Cuando tú tienes el primer amor por Dios, tú sabes que Dios todos los días tiene algo que hablarte y que decirte. Y no es a través de lo que el pastor o los predicadores o el YouTube o el Instagram te digan: ay, Dios me está hablando. Eso se lo habló Dios a alguien o me lo habló Dios a mí y yo lo publico. Sí, Dios te puede hablar. Pero es muy diferente cuando tú dices: Dios, háblame a mí directamente lo que tienes que corregir. Más de uno de ustedes muchas veces me ha dicho: pastor, esa palabra que usted envió era la que yo necesitaba. Pero vuelven a pasar meses o tal vez más, nunca me han vuelto a decir: pastor, era la palabra que yo necesitaba. Me da a entender que Dios no te ha hablado. ¿Me estoy haciendo entender? Mientras que si usted todos los días toma la palabra para que Dios le hable, entonces tú estás en ese primer amor. En cuarto lugar, el primer amor por Dios es anhelar la casa de Dios. En otras palabras, congregarnos. Pero hay gente que le da lo mismo sí o no congregarse, venir al culto o no. Es más, se han convertido en creyentes conformistas de los domingos en el culto. Como si Dios se mereciera solamente el domingo. Sí, el domingo de pronto por razones de trabajo. Hablo con los que pudiendo venir no vienen. No se sienta incómodo o mal aquel que anhela estar pero por trabajo, por estudio, no puede. Pero si tú puedes, hermano, tú anhelas, como decía el rey David: anhelo los atrios de la casa de mi Dios. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Entonces el primer amor es la pasión por venir a la casa de Dios. Y permítame que lo compare con aquel amor de noviazgo. Cuando usted está enamorado de verdad, puede llover, pero tú vas a visitar a la chica. Buscas un paraguas, buscas algo para forrarte, pero ahí estás. Puedes tener reunión familiar, pero tú peleas con tu papá y tu mamá y le dices: no, es que me está esperando mi novia. Cuando tú tienes ese primer amor por Dios, tú sabes que ninguna familia te puede detener. Para ti lo primero es el Dios del cielo. Alaba a Dios y dale gloria. Cuando hay verdadero amor, anhelamos esta casa. ¿Y por qué? Porque sabemos que no venimos por religiosidad. Sabemos que venimos porque es el lugar donde públicamente podemos agradecerle a Dios todo lo que Él hace por nosotros. Aquí usted puede levantar sus manos, aquí usted puede gritar, aquí usted puede danzar, usted puede decir aleluya, gloria a Dios. Que se moleste el que quiera molestarse, pero tú estás agradando a Dios. Lugar público, anhelo por la casa de Dios. Ese es el primer amor. Voy a la casa de mi Dios. Voy a la casa de mi Padre a alabarlo. Y no hay excusas, no hay pretextos. No importa si es día sin moto, viernes sin moto. No importa si es pico y placa. No importa la distancia. Pero yo voy al encuentro de mi amado para alabarle y para adorarle. Porque hay el entendimiento de que aquí se viene a adorar al que nos da todas las cosas.
Pero también hay entendimiento de que yo voy a la casa de Dios para aprender de su palabra. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra. Y permítame volver a decirlo, lo que le he dicho tantas veces. Hay dos clases de fe en la Biblia y usted tiene que diferenciar a qué clase de fe se está refiriendo. Está la fe para creer en los milagros y que lo voy a recibir, pero también está la fe doctrinal. Y lo que Pablo dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, no está hablando de una fe para recibir un milagro, sino de una fe doctrinal. Porque las cartas apostólicas son más para doctrina y para enseñanza. Y por eso hay tanto creyente débil en la doctrina, que cualquier viento de doctrina lo aparta, cualquier filosofía lo aparta. Y a su nombre. Ayer hablábamos de la iglesia de Pérgamo. Estaba metida en el lugar donde moraba Satanás. Yo les explicaba a los hermanos lo que era eso. Y les decía, ¿sabes que tú habitas también en la morada de Satanás? Pastor, ¿cómo así? Te voy a dejar con el punto suspensivo. Pastor, mi casa es de Dios. De pronto todos son convertidos, pero alguno le está dando morada al diablo en la casa. ¿Y qué tal los vecinos que tienes alrededor? Hermano, hay muchas cosas que nos alejan. Por eso, y culpables son los papás. Por eso muchos de nuestros jóvenes cuando pisan la universidad se apartan. Porque se dejan absorber, envolver por la filosofía humana, por las enseñanzas humanas, y no tienen el fundamento doctrinal. Mientras que los papás, que son fieles a todos los cultos y traen a los hijos a todos los cultos, así sea que lloren como el que está llorando por ahí, pero ahí está amando la casa de Dios. No se sientan mal esos padres porque esté llorando, no, hay que tenerlo ahí y que vaya escuchando la palabra y hacerle devocional en la casa para que se mantenga firme en la palabra. Por eso hay muchos cristianos que no tienen fundamento. Y por eso hay muchos cristianos que cualquier cosa y cualquier prédica que no los agrade, se ofenden y se van de la iglesia. Toca al de al lado tuyo y dile, acuérdate que eso no es conmigo, es contigo. Número 5. ¿Qué más es tener el primer amor en Dios? Tener pasión por servirle. Recuerda que te he dicho que tal vez hay gente que nunca lo ha experimentado. O sea, ese anhelo, el sábado que prediqué eso en el ayuno, hace como 3 o 4 sábados atrás, una hermana decía, pastor, siento que lo he perdido, porque yo quería estar en todo en la iglesia. Era servidora, era intercesora, estaba en la visitación, en todos los cultos, pero ya eso se acabó. Dejó el primer amor. Cuando tú amas a Dios y amas a Dios con el primer amor, tú quieres servir a Dios en tu ministerio, en tu llamado, y te dejas de excusa. Es que el pastor no me pone. El pastor no es gallina para poner. Usted busca servir a Dios. Si no me dejan ministrar en la iglesia, allá afuera hay almas que salvar. Aquí hay un ministerio evangelístico que sale a evangelizar, que sale a visitar. Aquí no te ponen condiciones. Vaya y sírvale a Dios. Hay hospitales, hay clínicas, hay cárceles. Eso es el primer amor. Servir a Dios. Usted no está tranquilo. Y le decía ese día a los hermanos, muchos servidores han perdido el primer amor, porque el hermano Abraham le da la lista mensuales y dicen, se dan cuenta, este viernes no me toca, y como no me toca, llego tarde o ni voy. El que tiene el primer amor, aunque no le toque, llega temprano y busca algo que hacer en la obra de Dios.
El que tiene el primer amor, aunque no esté en el ministerio de alabanza, llega a todos los cultos. Por si de pronto a alguno de los demás se le presenta un inconveniente, heme aquí, Señor, aquí estoy. Eso lo hace el que tiene el primer amor por Dios. Anhela estar temprano en la casa de Dios sirviéndole. Anhela ministerio para servirle a Dios. Eso es muestra de que hay un primer amor en nosotros. Siempre busca algo que hacer. Número 6. El primer amor por Dios es amar las almas. Amar las almas, a los perdidos. Ya se creen en una etapa de madurez que entonces quieren predicar es en el púlpito, en la plataforma, y allá afuera hay una plataforma grande. Cartagena, más de 1 millón de personas. ¿Y cuántos necesitan a Cristo? Examínate. El primer amor es que tú no dejes pasar un día sin decirle a alguien: Cristo te ama. Porque es tanto lo que Dios ha hecho por ti que tú no puedes aguantar. Y si alguien nos puede hablar de ese primer amor, es el endemoniado gadareno, que después que Jesús lo liberó, quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo: no, quédate aquí y cuéntale a los tuyos, a tu familia, lo que yo hice por ti. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? No solo le predicó a la familia, sino que llenó a Decápolis. ¿Y sabe lo que es Decápolis? 10 ciudades. Se convirtió en un evangelista sin tener instituto bíblico, sin tener seminario, sin tener alguien que lo envíe. Él fue y predicó, contándole lo que Jesús había hecho en él. Si alguien nos puede hablar del primer amor que sacia todo, las penas y todo, es la mujer samaritana, que después que tuvo el encuentro con Jesús dejó su cántaro, se olvidó de lo que había ido a buscar, porque encontró que Jesús lo llenaba todo, y fue y recorrió la ciudad entera de Sicar y comenzó a gritar: vengan, he hallado a alguien que me dijo todo lo que yo he hecho. Ya no le daba vergüenza. Pero hay gente que le da vergüenza decirle al vecino: yo era esto y Cristo me cambió. El primer amor es que tú no calles. El primer amor es que tú entiendes que si Dios permite que tú vayas a la clínica con un dolor, con una enfermedad o con un familiar, no es para que te pongas a pelear con la secretaria porque no te atiende, sino para que ores y hables por los que están allí esperando contigo, para que seas luz en ese lugar. El primer amor es entender. Si lo vas a aplaudir, apláudelo y dale gloria. El primer amor es entender que si Dios te regaló esa casa o te llevó a vivir arrendado en ese barrio, es porque allá hay gente que necesita de Dios. Que si Dios te dio ese empleo, que si Dios te dio la universidad, es para que seas luz allí. Eso es el primer amor. Tener compasión como la tenía Jesús. Ver las multitudes como ovejas que no tienen pastor. El primer amor implica, dentro de este mismo punto, que tú todas las semanas invitas a alguien a la casa de Dios. Si no viene, tranquilo, invita a otro y vuélvelo a invitar y vuélvelo a invitar. Cánsalo. Porque aunque sea por cansancio, por quitarte de encima, te lo vas a traer y Dios se va a encargar del resto. Pero ¿hace cuánto no invitas a alguien a la casa de Dios? Pastor, hace un mes invité. Un mes. Amar a Dios es querer darle a otro lo que Él te ha dado a ti. Número, ¿por dónde vamos? Yo no sé. 7. El primer amor es cuidar la casa de Dios. Esto no es mío. Mi padre, los que lo conocieron, fue un hombre que amó esta casa. Era su sueño.
era su anhelo. Mi padre viajaba a Estados Unidos, siendo nosotros pequeños, a predicar. Duraba 2, 3 meses, no disfrutando, predicando. ¿Y sabe qué me enteré después, Anderson? Que aún trabajaba albañilería en Estados Unidos. Eso yo nunca lo supe, sino después, unos años antes que él muriera. Ana, tú eres testigo. Nunca mi papá nos dio una casa, porque todo lo que tenía era para este lugar. Todo lo que tenía era para aquí. Y lo que nos traía a nosotros era porque le regalaban allá. Pero era su amor, su pasión. Mi padre partió con el Señor y no le metimos esta casa en el cajón. Yo estoy aquí, esto no es mío. Estoy aquí hasta cuando Dios quiera. El día que me lleve el Señor, yo no me llevo nada de esto. Así que usted tiene que apropiarse de esta casa. Que cuando usted vea algo malo, no critique ni diga el pastor o no hay quien haga. Ame esta casa. Corrija, compre, arregle, regañe al que desordena la silla. Exhórtelo. Ame esta casa. Eso es el primer amor. Mejore. Pero el primer amor también por la casa se manifiesta sosteniendo la casa de Dios. Poquitos amenes, diezmos y ofrendas. Porque el cristiano entendido no diezma y ofrenda porque es un mandamiento. Que es un mandamiento. No diezma ni ofrenda para que Dios me abra las ventanas de los cielos, que es una promesa. Diezma y ofrenda porque Dios dijo para que haya alimento en mi casa. Y como yo quiero que la casa de Dios no deje de tener alimento, yo le soy fiel a mi Dios. Amar a Dios es ser celoso por esta casa, sustentarla. Qué bueno que recibieron la exhortación que les di el domingo pasado. Bajo el lema, el celo de tu casa me consume. Usted tiene que aprender a tener respeto y reverencia. Y lo que decía el domingo pasado, a la iglesia no se le traen juguetes a los niños para entretenerlos aquí. Siente a su hijo al lado. Preferible que se duerma al lado suyo, pero no que usted esté por acá y el niño o la niña por otro lado. Hay que tener respeto porque aquí venimos a adorar a Dios. 7 cosas te he mencionado. Primer amor. Examina. ¿Qué de eso has dejado? Y vuelve a tomarlo. O si tal vez nunca lo has experimentado. Si nunca has sentido siquiera la mitad de lo que he mencionado, es porque no has tenido el primer amor. Ahora, dejar el primer amor tiene consecuencias graves. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Una vez más, voy a leer el 4 y el 5. Mira lo que Dios dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. O sea que dejar el primer amor es bajar, descender en primer lugar. Y Dios no nos ha llamado para bajar y descender, sino para subir y para estar encima y para crecer. Así que si tú has dejado el primer amor, tú has bajado. Si no lo has sentido, nunca has subido siquiera. Y luego dice, y arrepiéntete. Lo que me da a entender que dejar el primer amor es pecado. Es pecado. Porque nadie se arrepiente de algo que no haya hecho. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado.
Es más, la Biblia dice: no participéis en pecado ajeno. Y permítame salirme un poquito del tema y darle esta exhortación y este consejo, que lo dije ayer en medio de la enseñanza, que sí cabía. A veces nosotros, en nuestra ignorancia de lo espiritual, caemos en pecado ajeno. Hace un par de semanas atrás, alguien me comentó algo. Se me acercó, me dijo: pastor, esto y esto y esto y esto y esto. Y a veces uno como pastor, Dios no le revela todas las cosas inmediatamente. ¿O no, pastor Guadí? Bendición a los pastores. Hay cosas que Dios no las revela así, como dicen en Chile, ¿cómo es? Al tiro. Entendemos que están mintiendo, engañando, pero hay cosas que no las tragamos. Pastor, esto y esto y esto y esto y esto, ore por mí. Claro, oré, bendije a esa persona y estuve orando hasta hace 3 días, porque alguien le comentó a mi esposa. Mi esposa sabe que lo que a mí me comentan, ella no me pregunta, porque yo no se lo voy a decir, y lo que a ella le comentan yo tampoco le pregunto. Pero ella vio tan grave el asunto y me dijo: ¿tú sabías que esta persona está en esto y en esto? Ella te pidió oración. Le dije: sí, esa persona me pidió oración y lloré, pero eso no lo sabía. Estaba cometiendo un pecado y lo encubrió. Y no fue que se lo comentó a mi esposa, sino que esa persona se lo comentó a su mejor amigo de la iglesia, y el mejor amigo hizo lo correcto, porque esa amiga le dijo: pero no le digas nada a nadie, ni a los pastores. Si ella se queda callada, está participando del pecado de esa otra persona. Hermano, y a veces nos pasa eso. No es mi mejor amigo, yo le guardo el secreto, sabiendo que lo que está haciendo mal, tú estás participando en ese pecado. Y a su nombre. Entonces fíjese, a veces hay pecados que por no venir a los cultos no los escuchamos y no los entendemos. Retomo. Dios le dice: arrepiéntete por haber dejado el primer amor. Lo que me hace entender que es pecado, y es pecado grave. Y luego le dice: y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Y qué pasará? Quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Para entender eso del candelero de su lugar, vaya al capítulo 1 de Apocalipsis, por favor, versículo 20. ¿Qué es eso del candelero que Dios va a quitar? Antes de escribir las cartas apostólicas, las cartas a las 7 iglesias, del Apocalipsis, Jesús hace la siguiente revelación e interpretación a Juan. Porque Juan había visto esta visión y le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los pastores. Los ángeles de las iglesias son los pastores, a quien va dirigida la iglesia. Y no porque tengamos ala. Ángel en el griego significa alguien que es enviado, un mensajero. Y como Dios es un Dios de orden, escúcheme esto: Dios es un Dios de orden. Dios sabe que cualquier cosa a la iglesia primero se dirige al pastor. Por eso el día que usted tenga una revelación, que usted tenga un sueño, una visión, usted no venga con la autoridad falsa de decir aquí: Dios me dijo que dijera. No, primero tiene que decírmelo a mí. Porque Dios primero va al líder, al pastor. Ok, entonces retomo. Ve, dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Las 7 iglesias son los candeleros. Versículos adelante dice que Jesús se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Y aquí está hablando de los 7 candeleros. Son las 7 iglesias. Y le he dicho a los hermanos cuando empecé este estudio, que las 7 iglesias del Apocalipsis no eran las únicas. Había más. Pero representaban a todas las iglesias a nivel mundial en aquel tiempo y en este tiempo. La palabra sigue vigente, pero también representa
las 7 iglesias a cada creyente en particular. Porque esto no es la iglesia, esto es el templo. La iglesia eres tú y soy yo. Por eso la mayoría, y me incluyo, tenemos una mala información y nos cuesta soltarla. A mí me pasa, a Trini Bocio me pasa. ¿Para dónde vas? Voy para la iglesia. No, tú no vas para la iglesia, tú vas para el templo. Porque la iglesia eres tú. Si lo correcto sería, voy a reunirme con el resto de la iglesia. Ok, está claro. La iglesia eres tú. Ya no es algo comunitario. Ahora el mensaje es personal. El que no se arrepiente por haber dejado el primer amor, el que no se da cuenta de dónde ha caído, va a ser quitado el candelero. ¿Qué quiere decir? Va a ser quitado el título de iglesia personal. Es decir, que tu salvación va a ser quitada de tu vida. Porque independiente de lo que cualquier otro predique y crea, yo sí creo que la salvación se pierde. Porque la palabra de Dios dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La salvación la podemos perder. Y lamentablemente hay algunos que ya ha sido quitado el candelero y están en las iglesias, vienen a los cultos, pero ya Dios no los ve como iglesia. Ay, Dios mío. Padre, ayúdanos. Si dejar el primer amor es grave, imagínate no haberlo sentido nunca. ¿Qué hace que una iglesia, que una persona pierda el primer amor? Para poder entender esto, necesitamos conocer el trasfondo de la ciudad de Éfeso. ¿Qué pasaba en la ciudad de Éfeso? Así como hemos venido mirando. Y bueno, lo dejé en punto suspensivo. Ahora le voy a completar los puntos suspensivos de la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia muy bonita. Búscame el capítulo 2. Vamos a leerlo. Versículo 12. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No es que el diablo estaba metido en la iglesia de Pérgamo, es que la iglesia de Pérgamo estaba metida donde vivía Satanás. ¿Por qué llaman a Pérgamo como la morada de Satanás? Porque Pérgamo tenía el templo al gran dios Zeus. Es decir, que donde hay idolatría, ahí está el trono de Satanás. Y la iglesia, algunos se habían dejado contaminar, no solamente el dios Zeus, sino una cantidad de dioses que habían ahí. Y se habían dejado contaminar y participaban de las fiestas que hacían allí en Pérgamo. Participaban de todas esas fiestas. Mire, ¿y sabe qué pasaba? La gente participaba de las fiestas en Pérgamo y comían lo sacrificado a los ídolos. En Pérgamo había la segunda biblioteca más grande de aquel tiempo, con más de 200,000 pergaminos. O sea que era una ciudad inundada de filosofía. Competían con Atenas, con la mitología griega, y era gente que estaba metida en descubrir cosas nuevas. Y donde hay filosofía y hay mitología griega, la gente se va olvidando de Dios, y entronaron a Zeus en la ciudad por encima de Dios, porque Zeus era el Dios del universo y el que regía el universo, que ese era el lugar de Dios. Y para que usted entienda, por eso te decía, de pronto tú tienes familiares que son idólatras en tu casa. Y por una imagen, por un ídolo, Satanás se entrona dentro de la casa.
En Pérgamo existía en las afueras de la ciudad un lugar donde hacían sanidades y milagros a través del fetichismo y la brujería. Y venía gente de todas partes a buscar sanidad allí. Y eso no era más que cueva de demonios. Y donde hay demonios, los demonios tratan de opacar y de enfriar la iglesia. Y ahí, para que se dé cuenta todo lo que estudiamos los sábados, la iglesia se dejó enfriar para que se dé cuenta que lo externo afecta la vida espiritual de cada creyente. Y por eso es que muchas veces usted quiere servir a Dios, quiere ser mejor cristiano, y sales de un culto de estos donde la palabra de Dios te habló diciendo: Señor, yo voy a cambiar. Pero llega el día de mañana y otra vez vuelves a lo mismo, porque hay influencias externas. Eso pasaba en Éfeso. Éfeso era un importante centro de comercio. Éfeso, volviendo a la historia, Éfeso era un importante centro de comercio. Es decir, que geográficamente estaba bien ubicada para el comercio, para el intercambio comercial. Y aparte de eso, era el mejor camino, la mejor ruta para ir a Roma. Todos los comerciantes, los negociantes pasaban por Éfeso. Y eso lo hacía importante en el comercio. ¿Qué hacía eso? Que la ciudad fuera agitada, que la gente estuviera de negocio en negocio buscando. Había mucha fluidez de dinero. Y la iglesia cayó en ese afán y en esa ansiedad. ¿Qué hace que el primer amor lo dejes a un lado? Los afanes de la vida. El querer tener más, el negocio. Hoy me fue bien, mañana es sábado, hay ayuno, mañana es domingo. No importa, voy a trabajar, voy el otro domingo. Y los afanes traen cansancio. Y mucha gente deja de orar y deja de congregarse porque está cansado y se queda descansando en la casa. Y a su nombre. La gente en Éfeso, aún los creyentes, se mantenían trabajando y afanados. La gente tiene afán para todo, menos por orar. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hermano: por nada estéis afanosos. Si Dios alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, ¿cuánto más no va a cuidar de ti? Que eres primero su máxima creación y segundo eres su hijo. Alaba a Dios y apláudelo. Las ocupaciones y los afanes diarios comprometen nuestra relación y servicio a Dios. Los afanes. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes no oran en la madrugada, porque se acuestan cansados, tienen que madrugar. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes han dejado sus cargos, sus ministerios. Mire, aquí, y yo sé que Dios le va a hablar a algunos aquí. Aquí hay gente que quiere servir a Dios, pero no encuentra espacio para hacerlo. Los afanes andan de un lado para otro. Cuando tú tienes amor del primero por Dios, tú siempre vas a sacar tiempo de tiempo. Le voy a decir algo que de pronto está fuera de nuestra doctrina, pero lo tomo como un buen ejemplo. Mi esposa tiene familiares que son adventistas y dentro de ellas tiene una sobrina que terminó su carrera universitaria. Tiene como 1 año, 2 años que terminó la carrera universitaria. Se casó, no ha podido conseguir trabajo. ¿Sabe por qué? Porque todos los trabajos le dicen que tiene que trabajar los sábados. Y usted sabe que los adventistas, especialmente los bien religiosos y tradicionales, no trabajan los sábados, porque tienen claro que el sábado es el Shabbat, el día del Señor. Mi esposa le dijo: pero tú hubieses estudiado para maestra, porque los maestros no trabajan los sábados, por lo general. O por lo menos hubieses estudiado para tener tu propia empresa
De lo contrario, no vas a encontrar difícilmente un trabajo, a no ser que los dueños sean adventistas también y no trabajen los sábados. Pero qué gran ejemplo. Yo no te estoy diciendo que no trabajes los sábados, a no ser que sea un horario exigido. Pero si tú eres tu propio jefe, hermano, entrégale el domingo al Señor, que Dios se encargará del resto de la semana. Y a su nombre. La gente se mantenía ocupada. Busca primero el reino de Dios. En segundo lugar, Éfeso, la ciudad, no la iglesia, era un gran centro religioso. Escúchame que aquí te voy a hablar con claridad. En Éfeso estaba el gran templo de la diosa Diana. Diana era la diosa, según la historia, era la diosa de la casa y de la luna. Era la reina de la luna. Era la diosa de la fertilidad. Hechos capítulo 19, versículo 35. Mire hasta dónde llegaba el fanatismo de Éfeso por la diosa Diana, que cuando Pablo, Hechos 19, 35, cuando Pablo llegó a fundar la iglesia en Éfeso y estableció creyentes allí, la gente que adoraba a Diana y que hacía templecillos, porque había un templo majestuoso a Diana, se molestaron y comenzaron a decir: este Pablo viene a trastornarnos, a enseñar que Diana no es diosa y que no son dioses los que se hacen con manos de hombre. Nos está acabando el negocio. Y revolvieron a la ciudad. Y mire lo que pasó. Hechos 19:35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Y luego la gente comenzó a gritar por 2 horas: grande es Diana de los efesios. 2 horas tratando de apaciguar a los que querían decir que Diana no era diosa, incluyendo el apóstol Pablo. Era una ciudad entregada a la idolatría. Y la idolatría, usted y yo sabemos lo que mueve detrás de ella. Escuche el siguiente texto bíblico, 1 Corintios 10, 19. Ya lo tenemos. Dice: ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo, dice Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Quiénes son los gentiles? La gente que no tiene a Cristo. Y usted fue gentil porque usted adoraba imágenes. Y usted, en su amor por Dios y en su mala enseñanza y desconocimiento, usted participaba de las procesiones. ¿Cuántos aquí participaron en las procesiones? Usted le prendía velita. Usted el 8 de diciembre se levantaba en la madrugada o tarde en la noche y colocaba velitas para alumbrarle el camino a la Inmaculada Concepción. Era. Todavía hay cristianos que se levantan a prender velita, imagínense. Esa gente del pozón es terrible. Usted le rezaba al Sagrado Corazón, al Divino Niño, a la Virgen María. ¿Cuál era la suya? Manadela. ¿Dónde está la Manadela? El Cristo caído. Era el Cristo la inspiración. Y escúchenme los que están viendo la transmisión y ustedes. Usted lo hacía en su fe, lo que le enseñaron.
Por eso es que hay que venir a los cultos para entender la palabra. ¿Por qué ahora no lo hacemos? Porque la Biblia me está diciendo que no se lo estabas ofreciendo ni a Dios ni a Cristo, sino al demonio que está en esa imagen. Y no es que María sea un demonio. María está en el paraíso durmiendo y esperando la resurrección. No estamos tratando a María de demonio. María es un gran ejemplo. Simplemente que ahora la gente la ha endiosado, la ponen como la intercesora y todos estos santos, y no se dan cuenta que lo que están es rindiéndole culto a los demonios. Y escúchame, la Biblia habla de hollar. ¿Cuál es la razón espiritual de las procesiones? La gente salía e iban caminando. Hollar es caminar, pisar, y hollar es tomar posesión del territorio. Todas las procesiones que sacan en las calles están dedicándoselas a los demonios. Y esa es la razón por la cual tú, sin ser idólatra ya, para la gloria de Dios, tienes mucha guerra espiritual para consagrarte y para buscar a Dios, porque Satanás tiene control de todo ese territorio. Ahora, si vives con gente no cristiana, de pronto tus familiares tienen imágenes, tienen ídolos. Y si tú lo miras desde el punto de vista espiritual, esos demonios no quieren que tú te levantes de madrugada a orar. No quieres que tú leas la Biblia. No quieres que vengas a los cultos, porque eso te llena de la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios te llena, los demonios tienen que retroceder. Las tinieblas se disipan y tu familia viene a Cristo. Pastor, ¿qué hago? ¿Le tumbo las imágenes? Si eres papá, sí. Si eres el que mandas en la casa, papá, no mamá, porque hay mamás que mandan. Eso no es bíblico, eso es antibíblico. Por eso tenga cuidado con esas mujeres empoderadas. Si eres el papá, acaba con eso. Cada imagen, cada ídolo es una cueva de demonios. Hay creyentes que hicieron la primera comunión y tienen todavía las foticos. Ay, que me veía bonita con la velita, el rosario y la imagencita allá y el librito. Hermano, tú no te has dado cuenta que tienes demonios metidos en tu casa. Por eso te decía, moras donde mora Satanás. Y me permite decir algo que dije ayer también en Pérgamo. Hay cristianos que todavía participan de la idolatría, como lo hacía la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo así, pastor? La fiesta de la Candelaria, usted los ve comiendo caña y comprando frito. Todo eso es consagrado a esa fiesta. Y la palabra nos enseña que no debemos hacernos partícipes de esas cosas. Eso trae frialdad a la vida del cristiano. Si quieres comer frito, dile a tu mujer que te haga frito. Si tú lo sabes hacer, Francisco, hazlo. De pronto en tu casa no hay idólatras, pero alrededor de tu familia sí. Aquí donde está la iglesia, ahí en la entrada tenemos un monicongo ahí con los brazos abiertos allá en Lo Amador. Tenemos la popa. Nótese que la mayoría de las ciudades en Colombia tienen un lugar alto con una imagen. Los demonios tomando derecho territorial de todo eso. La idolatría enfría. La idolatría es cueva de demonios. Y la idolatría lo que hace es cerrar y enfriar la relación del cristiano con Dios. Esa es la razón por la cual cuántos mensajes como estos no has oído y quieres buscar de Dios y no puedes. Pero voy más allá. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar que Dios debe ocupar en tu vida, el primero. No dejes que tu trabajo, que tu negocio sea tu ídolo. Pon a Dios por encima. No dejes que el dinero esté por encima de Dios. No dejes que tu familia esté por encima de Dios.
Y cuando te digo por encima de Dios, te estoy hablando aún de congregarte y aún de servirle a Dios. No dejes que las redes sociales sean tu ídolo. Que muchos de los que están viendo aquí presente y viendo la transmisión no se levantan temprano a orar ni en la madrugada, porque se acuestan tarde en la noche con el celular. Padre, ponga orden en su casa. Llámeme fanático, llame lo que sea, pero en mi casa a la hora del almuerzo no hay televisor ni hay celulares en la mesa. En mi casa, ahora en clase, Gabriel sabe que a las 9:30 más tardar tiene que entregarme el celular. Porque yo no voy a permitir que mientras mi esposa y yo estemos durmiendo, él esté viendo quién sabe qué cosas por allá. Y durmiéndose hasta tarde. Es más, la tecnología ha roto muchos matrimonios. Las parejas se acuestan y cada uno con su aparatico. Hermano, cuidemos. Otro día te sigo hablando de eso. Número 3, pastor, se está pasando, sí. Número 3. Éfeso era centro de brujería y ocultismo. Era centro de brujería y ocultismo. Éfeso era importante por los libros famosos de brujería y de magia. Hermano, tú nunca tienes que olvidarte de la guerra espiritual. No te distraigas. Los satanistas no descansan. Y no te estoy hablando del brujito que vive al lado de tu casa ni en la esquina. Te estoy hablando de grupos satánicos que oran y ayunan a Satanás para enfriar las iglesias, para hacer que los pastores caigan en pecado, porque los brujos se saben más la Biblia que muchos creyentes. Y los brujos saben lo que dice la Escritura: heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Los brujos saben que en la iglesia hay una cantidad de carnales y por eso meten divisiones, meten conflictos, para que la iglesia esté en disensión, en pleito, en pelea. No se amen los hermanos y entonces Satanás pueda entrar con toda libertad. Estas 3 cosas, el afán, la idolatría, la brujería, hacen que dejemos el primer amor. Voy concluyendo. Por esa razón, el apóstol Pablo a ninguna otra iglesia que fundó le escribió acerca de la armadura de Dios, sino a Éfeso. Solo a ellos, por el lugar donde moraban. Pérgamo era más satanista todavía, pero no hay certeza de que Pablo haya fundado la iglesia de Pérgamo. La de Éfeso sí la fundó Pablo. Y Pablo les escribe en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue, por favor. Vestíos, le dice Pablo, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Y hay creyentes que se saben ese versículo, pero no lo viven. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera, devuélveme el texto, porque ni siquiera conocen las acechanzas del diablo. No se dan cuenta que el diablo está atacando y no están firmes. Y por eso es que hay maridos que pelean con la mujer y mujer con el marido y no se dan cuenta que es el diablo que está usando a la mujer y al marido. Y ellos están cayendo en el juego del diablo. Alguien me llamó hace un par de semanas y me dijo: pastor, está pasando esto y esto en mi hogar. Le dije: es porque has sacado a Dios de tu casa. Es porque has sacado a Dios de tu familia. Él por razones de trabajo no puede congregarse, pero la familia no viene porque no le da la gana. Y si él no viene, no vienen ellos. Le dije: como por tu trabajo no puedes congregarte, haz un altar familiar en tu casa, pero mete a Dios a tu casa.
Y luego Pablo habla de la armadura de Dios, que no voy a tomar eso para predicar. Termino, volvamos a Apocalipsis 2:5. Consecuencias de dejar el primer amor. ¿Qué sucede cuando dejamos el primer amor? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo no quiero que Dios quite mi nombre y que yo deje de ser candelero.